Asegurarnos que esté conectando. Vale. Creo que estamos en directo. Vale, perfecto. Voy a abrir el YouTube por aquí para ver si hay preguntas. Y un momentito, empezamos a grabar. Ya estamos. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre tenerte. Bueno, para quien no conozca a Robert, Robert es un astrólogo, profesor en la Escuela de Cosmograma, ¿no? Y bueno, te dedicas a otras 1000 cosas más, ¿no? Porque eres como un erudito, eres una biblioteca andante, que yo diría. Sabes de muchos temas, ¿no? Eres un investigador, además. Y bueno, hoy tenía muchas ganas de volver a tener una charla contigo. Teníamos un tema pendiente, que era el tema de los sueños, que estás muy últimamente con este tema, ¿no? El astral, los sueños y demás. Pero bueno, como ahora estamos en este momento tan particular, ¿no? Del que todo el mundo habla tanto, me pareció también muy interesante tu propuesta de la caída del nuevo orden mundial. Así que, bueno, vamos allá. La gente va entrando, genial, hola desde México, hola a todo el mundo. Vamos a ir mirando si hay preguntas, pero bueno, vamos a empezar y vamos allá, Robert. ¿Cómo lo enfocamos esto? La caída Bueno, del claro, nuevo orden. primero hay que entender qué es el nuevo orden mundial y después explicar en qué me fundamento, qué nos fundamentamos para decir que va a caer. O mejor dicho, mi hipótesis o mi propuesta es que es como si fuera un aborto, que va a nacer muerto. O sea, que justo está emergiendo o empezando a coger forma ahora, pero para mí es un proyecto fallido porque se inicia prematuramente en un momento en el que es frágil, donde tienes que tener mucha fuerza y es un proyecto inmaduro. Entonces, va a caer, va a funcionar mal, pero ahora estamos viendo cómo lo intentan colar con calzador de una manera, pues como una pieza que no encaja y siguen apretando, apretando a ver si consigue encajar de alguna manera. Pero estamos ante un momento histórico, tanto en lo bueno como en lo malo porque aún nos quedan unos meses difíciles, porque vamos a ver cómo desde las autoridades de toda índole vamos a recibir presiones y agresiones de todo tipo, pero también vamos a ver cómo se va a ir resquebrajando, fracturando ese sistema caduco que hace aguas por todas partes y ahora estamos ante la fase definitiva de caída. Esto lo podemos ver astrológicamente porque lo bueno y lo malo es que los aspectos que nos afectan a nosotros distópicamente también les afectan a ellos. Entonces podemos decir, vale, vamos a ver un momento difícil, complicado, de mucha represión, de mucha manipulación, pero también va a significar fracturas entre ellos, distorsiones entre ellos, rotura o ruptura de la cadena de mando y por lo tanto un colapso absoluto de todo ese sistema que está fundamentado en la nada, en la farsa, en la estafa más absoluta. Básicamente, el nuevo orden mundial es el sistema piramidal de toda la vida que ha funcionado en todos los órdenes de la sociedad, cosa que mucha gente ni siquiera sospecha y que ahora se va a ir revelando y desvelando, de hecho ya lo está haciendo, que está fundamentado eso, en la absoluta nada, que es una farsa mundial, absolutamente universal y que ahora mismo la estamos empezando a ver claramente con todos sus detalles. Claro, te iba a preguntar, ¿realmente cuándo empezó esto? Porque me suena como algo muy, muy antiguo, ¿no? Es algo que desde que tenemos uso de razón o desde que conocemos la civilización, eso está. La diferencia que tiene este momento histórico es el momento en el que el mundo está más globalizado. Antes teníamos órdenes y sistemas locales que funcionaban con la misma estructura actual, es decir, también eran sistemas piramidales, pero eran microsistemas. Esta es la primera vez que se ensaya de forma general un nuevo orden mundial, mundicéntrico,
que esto ocurrió pues, a partir de marzo, cuando se empezaron a declarar las pandemias entre infinitas comillas. En ese momento prácticamente todos los gobiernos mundiales reaccionaron al unísono, demostrando que independientemente de su naturaleza tenían o servían a los mismos amos, es decir, que seguían una cadena de mando y más o menos reaccionaban. Evidentemente con minúsculas diferencias entre unos países y otros, algunos hacían confinamientos más severos, otros más ligeros, pero en el fondo nadie o ninguno hacía un cuestionamiento de, oye, ¿y esto que me estáis diciendo es verdad? ¿En qué está fundamentado? ¿Me lo podéis probar? ¿Me lo podéis demostrar? O sea, preguntas básicamente básicas y críticas, pues fueron asumidas acríticamente porque ya sabemos que el sistema político está completamente caduco, es decir, que los políticos que escogemos son simplemente títeres, son marionetas de otros que están por encima de las verdaderas élites. Entonces, los que tienen que caer ahora son las verdaderas élites. Hemos vivido en una ficción democrática durante siglos, bajo la idea de que si escoges la izquierda, escoges la derecha, va a cambiar algo. Digo, a ver, lo importante no lo cambian nunca. Van a pelearse en minucias, pero realmente el mundo no lo va a salvar la política, tampoco lo va a salvar la economía, no lo va a salvar la religión, no lo va a salvar ninguno de los paradigmas imperantes. Ahora vivimos bajo una dictadura científico-sanitaria que es el último bastión de las élites. Dime, perdón que te he cortado. Vale. Sí, bueno, astrológicamente, hablas de marzo, ¿no? Sería la triple conjunción de Plutón, Saturno, Júpiter en Capricornio. ¿Hay algún momento histórico en el que esto, los hay, ¿no? Para que la gente pueda entender un poco, ¿no? De qué se trata este momento, o paralelos en el tiempo, en la historia de la humanidad, que se puedan asemejar a esta energía que hay ahora? Sí, ha habido muchos, de hecho, por semejanza, podríamos decir, en 1981 con la Guerra de las Malvinas, en 1881 también, pero quizá los que se parecen más en cuanto a acontecimientos, yo lo vincularía con el 11 de septiembre, donde la narrativa es idéntica a la actual, simplemente reemplazamos la palabra virus por la palabra amenaza terrorista y tenemos los mismos protocolos, la misma psicosis, la misma historia, las mismas movilizaciones, las mismas justificaciones, pero realmente este se asemeja astrológicamente hablando a la Segunda Guerra Mundial. O sea, es muy parecido, también es todo una simulación de que estamos luchando contra un enemigo y realmente es otro. Estamos luchando contra una amenaza vírica. A ver, esto es evidentemente que se cae por todas partes. Sin embargo, hay un problema donde a partir del problema reacción-solución se van a justificar unas medidas que si no hubiera la variable pandémica jamás se aceptarían. Ahora mismo en Cataluña nos acaban de decir bozal obligatorio, pues por la calle pase lo que pase. Digo, bueno, ¿y por qué no lo era en marzo o no lo era en abril y ahora sí cuando estamos... Bueno, es un disparate absoluto. Pero aún así, es un disparate que está argumentado, que está siendo bombardeado por todos los medios de comunicación mundiales al unísono. Es decir, para mí hay dos elementos clave. Que todos los gobiernos o el 99% se sincronicen y que todos los medios de comunicación se sincronicen. O sea, ¿cómo puede ser que, teniendo en cuenta la historia narrativa de nuestro siglo, que se matan hasta por cualquier minucia, ahora de repente ninguno ha cuestionado el criterio médico original? Ninguno ha pedido, oye, ¿hay una muestra realmente de este virus aislado, secuenciado, purificado, que demuestre que es la causa de estas muertes? Es decir, no negamos las muertes, pero realmente se sabe con exactitud y de manera fidedigna que están causadas por esto. ¿Hay otras explicaciones alternativas que expliquen por qué hay un incremento de muertes? Todo eso nadie se lo ha preguntado oficialmente y eso es lo que revela una estructura profunda y global que lo está moviendo todo. Entonces, ¿qué pasa? Esto en la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. O sea, realmente la historia que estudiamos de la Segunda Guerra Mundial está pagada y financiada por los Rockefeller. A nosotros nos ha llegado una historia distorsionada. Eso significa que realmente no es que Alemania se peleara con la Unión Soviética, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, no. Los que financiaron la guerra financiaron a todos los bandos para que se mataran entre sí y después pidieran a gritos, oye, una organización mundial, las Naciones Unidas. Ya lo intentaron con la Liga de Naciones al finalizar la Primera Guerra Mundial, no acabó de cuajar. La Segunda Guerra Mundial montamos aquí la santa madre de todas las hostias y a partir de ahí justificamos y pedimos, por favor, un gobierno mundial, porque es lo que necesitamos, si no, esto es el caos.
Pues lo mismo, pedimos una dictadura sanitaria, pedimos por favor que nos cuiden y nos protejan y que nos digan lo que hay que hacer. Si no tengo que salir de casa en 3 años, pues no salgo de casa en 3 años. Vaya a ser que me muera o que yo contagie accidentalmente. Es decir, la gente acaba pidiendo las medidas restrictivas. Es decir, es una dictadura pacífica, entre comillas, porque no requiere tiroteos, o por lo menos los mínimos posibles. ¿Cuál sería el propósito para ti de todo esto, ¿no? El control, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué tanto control? A ver, hay que entender que la élite funciona por diferentes capas, por diferentes niveles. Entonces, los niveles que nosotros conocemos, los que conoce todo el mundo, son las personas públicas, políticos, multinacionales. Entonces, estos simplemente tienen una vida acomodada. Es decir, si tú obedeces las órdenes que recibes, tú vas a tener prebendas, privilegios, más dinero, más ventajas. Esto ocurre en cualquier lugar. Es decir, cualquiera que quiera prosperar dentro del sistema, pues tiene que pasar una serie de peajes. Si obedeces, pues vas a vivir mejor, vas a tener más vacaciones, más ventajas. ¿Qué ocurre? Cuando vamos subiendo dentro de la estructura de control, nos encontramos intereses más turbios, intereses energéticos, ocultistas o luciferinos. Claro, aquí es cuando entramos en la parte que la mayoría de la gente le suena a risa, que le suena a chiste, que le suena a conspiranoia. ¿Y por qué? Porque precisamente ya se han ocupado de ridiculizar cualquier tipo de argumentación o investigación que vaya en la línea de las finalidades reales. Es decir, las élites son ocultistas, trabajan con energía y el hecho de que un ser humano esté sometido con la energía baja, asustado, lo que hace es que sea muy nutritivo a nivel energético. ¿Energético o nutritivo para quién? Para entidades no humanas. Evidentemente también el control facilita que seamos una granja de energía. Somos ganado, somos marcados como ganado y entonces, dado que todos tenemos un potencial espiritual brutal, increíble, cada uno de nosotros podría derribar la élite en 0, si supiéramos cómo, entonces estamos bombardeados y maleducados cultural y energéticamente para que no tengamos ni la más remota idea de por dónde empezar y que cuando empecemos nos sintamos completamente enfrentados a la sociedad, ridiculizados, con miedo, con inseguridad, o simplemente viendo que yo, a pesar de que quiero manifestar mi poder, pues no se cumple tal y como yo querría. Me siento impotente, me siento inseguro, me siento perdido, en definitiva. Antes has hablado es verdad, ¿no? No se ha llegado a aislar el virus, igual que tampoco se llegó a aislar el del VIH, ¿no? Entonces, sí, Bueno, totalmente, ¿no? simplemente hay que entender que al igual que el paradigma político se fundamenta en farsas, en una ilusión de consenso, en el mundo científico sucede lo mismo. Es decir, hay una ilusión de consensos científicos. Realmente lo que ocurre, claro que hay científicos disidentes, lo que pasa es que son silenciados, son ridiculizados, son linchados. O sea, ¿qué pasa cuando un científico discrepa de una línea oficial? Y mejor dicho, ¿quién determina esa línea oficial? Es una cuestión de interés económico. Si el que está promocionando tal o cual remedio está pagando una millonada para que eso funcione, entonces vamos a promocionar a aquellos científicos que estén en nuestra línea y los que discrepen les vamos a insultar, les vamos a maltratar o incluso les vamos a amenazar como sucede muchas veces. Entonces, básicamente, el juego es el mismo. Si tú eres bueno, decir, con el sistema, no haces preguntas tocanarices. Esto es algo que ya sucede en la propia universidad. Cuando un alumno pues hace un comentario que a lo mejor va un poco fuera de línea, fuera de ortodoxia, es ridiculizado. Nos llaman pseudocientíficos, charlatanes, no, vendemotos. O sea, van a intentar ridiculizarte porque saben que hundirte el prestigio es la mejor manera de que tú no cuestiones. Entonces, con el VIH, de hecho, hay quien dice que no se ha aislado y purificado realmente ningún virus, es decir, que ninguno cumple lo que son los 4 postulados de Koch. Entonces, la explicación del contagio vírico es una hipótesis científica, no está demostrada. O sea, hay otras explicaciones alternativas, como la de los exosomas, que podrían dar los mismos resultados. O sea, lo mismo que en una investigación, por ejemplo, criminal, pues podríamos valorar diferentes posibilidades. A lo mejor el asesino fue este o fue el otro, fue un accidente, pues lo mismo en la ciencia. Se tienen que presentar y proponer diferentes propuestas. El tema es que una serie de propuestas están silenciadas, ridiculizadas o directamente, en este caso, censuradas. Aquí hacer según qué comentarios en YouTube, en según qué plataformas, sobre que cuestionen a la OMS, es que los pueden borrar legalmente. O sea, esto es un absoluto escándalo. Que no se pueda ni siquiera cuestionar la versión oficial.
¿Por qué crees que está condenado a la muerte, ¿no? Porque es un aborto, porque es la caída. Claro, la caída es porque, uno, el momento en el cual se ha intentado implementar esto, aunque esta no es la primera pandemia que han intentado colar, porque lo intentaron con la gripe aviar, con la gripe A, lo han intentado 50.000 veces, con la misma narrativa, si es que hay que coger los periódicos de aquella época, y decían exactamente lo mismo. Esta vez ha cuajado. ¿Qué pasa? Han conseguido por primera vez, en contra de lo esperado, que todas las personas despiertas, entre comillas, del mundo, se unifiquen y trabajen por el mismo objetivo de luz. Es decir, todos los que estamos desperdigados, cada uno con su propia guerra personal, con su propia historia, ahora por primera vez todos nos damos cuenta de algo. Eso es un frente común que nunca han tenido. Nunca han tenido que enfrentarse energéticamente a un frente común. ¿Qué pasa con la otra gente no despierta? La gente que está cada uno a su bola, que se han desentendido, que le importa 3 pepinos todo esto. Bueno, estos ahora mismo no emiten prácticamente energía. Es decir, son personas que se han descontado de su plan de alma. Esto, el famoso juicio final, ya fue el juicio final. O sea, lo que narran las profecías bíblicas del juicio final, esto ya sucedió. Entonces, las personas que han decidido, que han completado su ciclo de estudios, se puede decir que se han desconectado del alma. Esto, efectos energéticos, significa no emiten energía, por lo tanto, no pueden ser absorbidos y parasitados, pero tampoco crean realidad. Entonces, ahora mismo se da la situación de que la realidad que está creada es la que lleva una inercia acumulada, y el 10% de las personas despiertas tenemos la posibilidad y capacidad de crear una realidad a nuestra medida. ¿Cómo y cuándo lo haremos? A medida que empecemos a quitarnos la contaminación cultural, que nos demos cuenta todos al unísono que estamos gobernados por psicópatas, que nos han tomado el pelo sistemáticamente, entonces ellos irán cayendo como fichas de dominó. ¿Por qué? Porque ellos están desalmados, no tienen capacidad de dar frente, tienen herramientas de magia negra, tienen todavía parásitos energéticos que ahora nos están atacando con el triple de virulencia que antes, pero realmente ahora mismo están en la situación más delicada que han estado nunca, que es frente a un porcentaje, el más amplio que ha habido nunca, de humanidad despierta, conscientes de cada uno de sus pasos. Por lo tanto, estamos ante el momento más crítico, tanto para nosotros como para ellos. Por eso digo, los aspectos astrológicos son bidireccionales. Entonces hay un Júpiter-Plutón que lo que puede hacer es, lo que está pasando, se están desnudando nuestros derechos, nos damos cuenta que no tenemos derecho a nada. Durante el confinamiento, directamente se cargaron de un plumazo toda la Constitución. Te podían hacer lo que les salía a las narices bajo un pretexto sanitario. Es decir, que ya, te has quedado sin derechos. No había ni juzgados abiertos. Vale, pues lo mismo que nos han despojado de nuestra protección, falsa protección judicial, también están ahora despojados de su defensa energética. O sea, esto que les podía tapar antes, ahora ya no les tapa. Por lo tanto, es como si hubieran quedado sin escudo. Nos han dejado sin escudo a nosotros, pero también se han quedado sin escudo ellos. Por eso, ahora mismo, cuanta más humanidad consciente y despierta decida volcar, visualizar la caída de la élite, va a acelerar todo ese proceso, que yo calculo que acabará de concluir más o menos en 1 año y medio. Para finales de 2021, seguramente, la élite habrá caído por lo menos en un 80-90%. Astrológicamente, porque hay algún motivo por el que tú dirías que es en 1 año y medio. Sí, primero sobre todo cuando acaben estos aspectos, es decir, cuando acabe la triple conjunción, que esto ya acaba a final de este año, tenemos primer paso, es decir, entonces se inicia a final de este año una conjunción Saturno-Júpiter en Acuario, es decir, cambiamos de triplicidad y empezamos a una era tecnológica. Esto evidentemente parece imparable, todo se tiene que hacer online, todo se hace a distancia, intentan ellos aprovecharlo para introducir que si microchips, que si tecnología de reconocimiento facial, bueno, para incrementar el control aprovechando lo que es la tecnología. Pero también significa que nuestra red telepática, energética como humanidad, empieza el momento de la rebelión. O sea, la humanidad empieza a rebelarse precisamente con esa energía de Acuario, que sintoniza con el cambio de era, y entonces eso empieza la movilización. ¿Qué pasa? La primera fase de 2021 tenemos Júpiter y Saturno, sobre todo Saturno, cuadratura con Urano. Entonces significa que aquí vamos a ver los devastadores efectos económicos de la crisis que se ha provocado, esta crisis económica que se ha provocado, empezará a tener efectos en los mercados que irán haciendo fallida, cayendo las empresas. Ahí es cuando empezará la rebelión de todos los empresarios, que se los han cargado. Es decir, han destrozado montones de empresas, ahora todavía no se acaba de ver del todo, porque algunos intentan remontar con el turismo y tal, pero de repente cierran fronteras, de repente que si los bozales, que de repente que tal, y de repente has tocado, ahora cerramos de nuevo, confinamos de nuevo. Entonces, cuando empiecen a destrozar tantos comercios, empezará la rebelión. Entonces, más o menos es cuando acabe 2021 se empiecen a hacer fuertes esos aspectos Saturno-Urano, ahí es cuando empezará la rebelión de verdad. Cuando empiece a tocar el bolsillo de las personas, cuando empiece a haber problemas económicos graves,
y el gobierno empiece a quitar las ayudas. Ya sabemos que las ayudas te las doy al principio para que te relajes, para que no te forme, para que te confíes, es decir, para que bajes la guardia y luego te la meto de golpe. El MK Ultra de toda la vida, que es el mismo que te ayuda, es el que luego te tortura y luego te ayudo, te torturo y te ayudo, y entonces te haces dependiente de tu propio verdugo. Entonces, esta fórmula se les va a ir de las manos porque cada vez hay más gente sumándose y dándose cuenta de los genocidas que están gobernando el mundo. Hay por aquí una pregunta, aprovecho. Robert, ¿puede ser un negocio inventado lo del COVID para limpiar la raza humana? Yo no creo que sea solo eso, es decir, que es un negocio, está claro, es decir, eso es desde luego, que la finalidad sea limpiarla, no lo tengo tampoco claro, es decir, porque si quisiera limpiarla utilizarían algún mecanismo con una letalidad mucho más alta, es decir, porque a pesar de todo la letalidad es baja, o sea, para eso montas una guerra y ahí acabas con prácticamente el 90% de la población de un plumazo, es decir, eso no es un modelo demasiado, o sea, parece claro que el objetivo no es acabar con casi toda la población, sino utilizarían otros medios mucho más violentos y agresivos. Esto, en todo caso, tanto si son venenos como pesticidas, como lo que sea, es una letalidad baja. Entonces, no llega a poner en jaque en ningún caso a la población. Entonces, que es un invento, está claro, que tiene una finalidad de control, también parece claro, que la finalidad sea limpiar la población, entendiendo como limpiar, reducirla, si lo he entendido bien, creo que no. Eso, en todo caso, es un proyecto más largoplacista, que la reducción de la población, sobre todo empiezan por los más mayores y tal, es un envenenamiento progresivo en todas las capas. Nos envenenan la comida, nos envenenan el aire, nos envenenan absolutamente todo y eso es lo que hace que estemos en un estado depresivo con las defensas bajas. Todo el confinamiento ha sido bájate las defensas. Ponerte el bozal es bájate las defensas, es ahógate con dióxido de carbono. Un cuerpo oxigenado se defiende de cualquier tipo de enfermedad o de cualquier tipo de sintomatología. Entonces, todo lo que nos están diciendo va en la línea de enférmate y muérete lentamente. No te voy a matar de un tiro, muérete despacio. Cuando hablas de contaminación cultural, ¿no? Has dicho como liberarnos de toda la contaminación cultural. ¿A qué te refieres? Vale, hemos dado siempre, naturalmente, por válida la educación que hemos recibido en los primeros años en el colegio. La historia que nos han contado, el modelo que nos han contado. Yo siempre puedo decir, yo he estudiado políticas y allí no me hablaron de la masonería, no me hablaron de los Rosacruces, no me hablaron de los Rothschild, los Club de Bilderberg. O sea, es decir, me explicaron una política teórica, lo que se supone que hace, pero no me explica los pactos ocultos que hacen los gobiernos, no me explica los grupos de presión. Se hablaba en genérico de grupos de presión, de lobbies, o sea, no te han explicado la historia real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien razona, da por válida, sin darse cuenta, la historia real. Da por válido que una revolución francesa, que los ciudadanos se rebelaron. Dan por válido esto. Dan por válido que se consiguieron unos derechos con la huelga del año 1920 o así, que la gente se plantó, y dan por hecho que se consiguió la jornada de 8 horas gracias a una huelga. O sea, dan por válido lo que cuentan los medios. Entonces, si la gente da por válido lo que cuentan los medios, estás utilizando ingredientes inadecuados para hacer tu sopa. Entonces digo, aunque tú hagas bien las recetas y tus ingredientes están en mal estado, la sopa te va a salir mal. Entonces, ¿qué pasa? La contaminación cultural es toda la basura que estamos recibiendo desde que nacemos. Desde que nacemos se nos ha castigado cuando hemos sido genuinos. Se nos ha castigado cuando hemos seguido nuestras intuiciones. Se nos ha ridiculizado cuando hemos querido salir por la tangente o pensar de manera lateral. Entonces, eso es contaminación cultural. Que yo me sienta ridículo cuando hablo de reptilianos, que me sienta ridículo cuando hablo de que salgo del cuerpo, que me sienta ridículo cuando hablo de astrología o que digo que para tomar decisiones utilizo el tarot. Entonces, si yo me tengo que sentir ridículo, significa que yo soy consciente de que al hablar de eso me van a linchar, de que me van a insultar, de que se van a meter conmigo, que me van a llamar de todo. Entonces, por inteligencia adaptativa, lo que hacemos es callarnos. Y hay montones de personas que tienen intuiciones, que tienen revelaciones, que tienen premoniciones, y no las comentan absolutamente con nadie porque les toman por locos. Entonces, eso es contaminación cultural. O sea, pensar que si alguien es clarividente, que piense que está loco. Que si alguien tiene un sueño premonitorio, que piense que está loco, que está chalado, que está esquizofrénico. Es decir, eso es contaminación cultural. Nos han bombardeado con basura y lo siguen haciendo los medios de comunicación. Nos tratan como si fuéramos subnormales, todo el rato, como si fuéramos idiotas, como si no tuviéramos cerebro, como si fuéramos niños pequeñitos. ¡Ay, venga, niño pequeño! Te voy a explicar aquí cómo funciona esto, cómo funciona otro, cómo tienes que lavarte las manos. Digo, por favor.
Eso es la contaminación cultural, es lo que pesa más a todo el mundo. Claro, ¿cómo podemos llegar a discernir, ¿no? A veces se te ve un poco borroso de repente. No Sí, sé espérate, que esto es a si veces por estamos la cara, viendo. cuando me muevo y me agito, Ahora, entonces pasa te has esto. puesto. Sí, al gesticular Ahora. se pierde el... ¿Qué estaba diciendo? Ahora A he discernir, perdido. hablas de discernir. ¿Cómo Sí, podemos ¿cómo discernir? discernimos, no? Cómo a veces, claro, porque es lo que tú dices, ¿no? Esto va por capas. Los políticos que nos gobiernan se enteran de un 10%, por decirlo de alguna manera. No son ellos, ¿no? Luego hay otra capa y luego hay otra, ¿no? Entonces, lo que pasa es que le volcamos la culpa o la cosa de querer controlarnos a los más inmediatos, ¿no? Por decirlo así, entiendo. Entonces, que el discernimiento está en entender que también los que nos venden eso, nos lo venden creyéndolo de alguna manera. Sí, claro, evidentemente que muchas veces algunos políticos pueden creer lo que dicen, por lo menos cuando están arrancando. Cuando ya llevan un tiempo y están en logias Claro. y demás, ya te puedo asegurar que están mintiendo a sabiendas de que están mintiendo. Ahí ya han Vale. probado la carne y que Ya cada se uno han lo entienda como pervertido. quiera, y Vale, ok. entonces ahí ya no son inocentes. Pero bueno, es igual, tú te puedes encontrar un político local que no se entera absolutamente de nada de esto y que es honesto dentro de sus posibilidades, pero aún así está subordinado a una estructura y hace que no pueda ser libre para tomar las decisiones que quiera. Esto pasa en el mundo periodístico, que lo conozco muy de cerca. Entonces, no es que te dé una directriz de que tienes que hablar de esto. Simplemente que si tú, por ejemplo, escribes una noticia y pones un enfoque un poco alternativo, te va a caer una bronca en el minuto 1. Entonces, cuando te han caído 3 broncas por salirte de la línea oficial, al final tú entiendes que existe una línea oficial. Si eres un poco espabilado, o sea, no te han dicho cuál es la línea oficial, pero te han abroncado cuando te has salido de ella. Lo mismo que te decía, ¿cómo se manipula a un estudiante? Basta con que le ridiculices, le hagas sentir mal o le metas una bronca cuando se sale de la línea. Entonces, si la persona es un poquito espabilada, entonces digo, vale, yo ya he entendido que si toco este tema de esta manera, me va a caer un rapapolvo. Con lo cual, yo pierdo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se discierne entre lo verdadero y lo falso? Lo verdadero resuena, genera una resonancia interna. Algo me dice que por ahí hay algo de verdad. Mientras que lo propio verdadero lo puedo rechazar por disonancia. ¿Y qué significa disonancia? Que hay una parte de mí que se protege frente a esa información porque sé que yo, al manejarla, voy a tener problemas. Si yo le digo a mis padres que voy a hacer un curso de tarot, se van a meter conmigo. Entonces, al final, no es que rechace el tarot, es que me doy cuenta de que hacer un curso de tarot me va a traer problemas. Entonces, eso es la disonancia. Es una protección que hace el psiquismo contra una información que es delicada. Y no es delicada per se, es delicada por las implicaciones sociales que tiene. Básicamente, para que entendamos, la información verdadera genera resonancia y es aquella que alienta lo individual, el individuo que tiene el poder sobre sí mismo, la intuición, la certeza inmediata, aquello que yo puedo saber simplemente hablando conmigo mismo o razonando yo solo. Si requiero de una autoridad externa que valide o que autorice lo que yo digo, entonces eso es un método manipulado. Es decir, Claro, la religión te desautoriza para que saques tus propias conclusiones porque al final tienes que estar cedido a lo que dice Dios o lo que dice el mandamiento, lo que dice la Biblia, estás sometido. En la ciencia es lo mismo, tú puedes tener una intuición, pero tiene que validártela otro estudio, otro grupo de investigación o lo que sea. Dime, perdón, que no te quiero cortar. no, claro, estaba pensando en eso, ¿no? En el paradigma científico en el que vivimos, ¿no? Pero también es cierto que hay personas que hablan sin vergüenza de todo esto, ¿no? Sin miedo a hacer el ridículo, ¿no? Pero que sí que se han revelado como estafadores o charlatanes, ¿no? Del mundo pues del tarot, me invento, ¿no? O cosas de esas, que eso todavía antes no me Sí, sale la palabra, desprestigiado. más eso, a todo este mundo alternativo a lo puramente lógico y científico, ¿no? Entonces, ¿ves que eso es otro montaje también? Sí, evidentemente, es lo que se llama una disonancia controlada, es como el horóscopo dentro de las revistas. Si yo hago una especie de caricatura de la astrología, entonces la gente cuando se accede a la astrología, pues pensará, esto es una pantomima, o el mismo el tarot. Si yo pienso en tarot y pienso en los programas nocturnos, que la mayoría directamente están hechos
pues por estafadores, es decir, por personas que simulan y fingen, lo sé porque conozco gente que ha trabajado de esto, y entonces estás desprestigiando lo que es el tarot real, que implica una intuición, una escucha y demás. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente hay disidencias controladas, que es lo que se llama. Yo creo una falsa alternativa, en ese caso te doy un sucedáneo de espiritualidad para que tú lo pruebes, te parezca una filfa, digo, pues yo prefiero el rigor académico que no esta porquería sectaria de estafadores y tal, es como el 4 maestrillo iluminado, gurú, que dice 4 chorradas que acaba de leerse, que no se cree nada, que habla desvergonzadamente, pero que ese es un actor, es un mentiroso. Entonces, por eso digo, si tú quieres, es decir, no le cedas la autoridad a nadie, no te creas lo que diga nadie, haz tus propias comprobaciones. Es decir, lo importante es que cada uno haga sus propias investigaciones, que siga sus propias intuiciones, no sigas las intuiciones de otro. Si te resuenan bien y si no, también. Y aunque te resuenen, es igual, haz las tuyas. ¿Hacia dónde vamos con todo este control? Has hablado de los chips, ¿no? Has hablado de toda esta tecnología implantada en nosotros. ¿Esto se dará? ¿Y cómo lo Mira, ves? no se va a dar porque no va a funcionar. Pero bueno, si quisiéramos ver hacia dónde va, si leemos la línea intencional de lo que es la élite, solo hay que mirar China para ver nuestro futuro. China es una sociedad esclavista, básicamente, donde hay una élite que lo controla absolutamente todo. Además, seguramente no sabes cómo se llama el presidente de China y casi ninguno de los que está escuchando lo sabe. ¿Por qué? Porque no sale en la prensa, porque están ocultos, es decir, son personas que están más o menos camufladas, que lo controlan prácticamente todo, que seguramente sirven a otras élites que están por encima, mientras el resto de la sociedad está hecho una mierda. O sea, China, potencia mundial. Y bueno, China, los 4 chinos que mandan, que son 4 mafias. Los chinos usuarios normales están en una sociedad distópica absoluta, en una dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Están siendo vigilados como si fuera un capítulo de Black Mirror, le puntúan dándole likes y un like si se portan bien o se portan mal. O sea, hacia eso es hacia donde nos quieren llevar. Muy buen capítulo, por cierto, ese. Sí. Me pareció muy bueno. Sí, y además yo he estado en China, he viajado por China y puedo confirmar esto. Es una sociedad donde la censura es brutal, ¿no? O sea, ahí no les llega absolutamente nada. No sé si a día de hoy tienen, no sé qué redes sociales, ¿no? Pero yo traté de tener un blog de viaje cuando estaba en China, fue bloqueado totalmente, ¿no? O sea, increíble. Dices que hablas, ¿no? de que hay ese 10% de personas que están despertando o que cada vez pues, se dan más cuenta, ¿no? de todo esto y se cuestionan más y que este orden mundial no va a funcionar. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la propuesta de este 10%, de este futuro que en teoría sería desde esa caída, ¿no? A partir de esa caída, ¿qué nos viene? ¿El nacimiento de qué? ¿No? Muere Claro. esto y ¿qué nace? Vale. Para responder a esta pregunta, verás que tengo que hacer un pequeño requiebro porque es interesante. Cuando nosotros ahora mismo estamos muy contaminados, culturalmente y energéticamente, estamos siendo parasitados 24 horas. ¿Qué ocurre? Esa parasitación constante, ese bombardeo cultural, hace que no seamos casi la mayoría capaces de imaginar un futuro que no esté diseñado con todo lo que ya hemos visto previamente. O sea, nuestra creatividad está viciada por todo el condicionamiento que tenemos. A medida que empecemos a derribar ese sistema, lo que ocurre energéticamente es como si se abriera nuestra chispa divina, nuestra inteligencia creativa genuina, y allí seremos capaces de crear algo nuevo que no esté viciado por nuestro condicionamiento pretérito. Es como decir, vas a educar a tus hijos más o menos como te han educado, o sea, como lo has visto. Pero para llegar a tu inteligencia genuina, a tu creación genuina, primero tenemos que descontaminarnos. O sea, ahora la fase en la que estamos como humanidad es la descontaminación. Eso es lo más urgente, lo más prioritario, lo que marca ese Júpiter, Saturno, Plutón. Quítate toda la basura de creencias, Júpiter, Plutón, Júpiter, Saturno, todos los condicionantes, limitantes, todas las ideas que tienes del mundo, quítatelas, porque no sirven. Son mentiras, o sea, estamos jugando por debajo de nuestras posibilidades, estamos jugando una ruleta trucada. Entonces, cuando ideamos un futuro, pensamos en ruletas trucadas, porque no somos capaces de pensar en un juego honesto, en un juego real. Evidentemente, el futuro que nos espera será una sociedad cooperativa, una sociedad de igual a igual, donde hay libertad. O sea, digamos, los ideales acuarianos serían la gestación de ese principio. O sea, no hay, simplemente la diferencia principal será, no habrá relaciones de abuso,
relaciones parasitarias donde yo tengo 3 y tú tienes 1. Digo, no, todos tendremos 2, 2 y 2. Todos tendremos 2, todos somos igual de válidos. El que quiera tener una vida más contemplativa tendrá una vida más contemplativa, entonces tendrá, pues a lo mejor, otro tipo de ventajas o desventajas, pero no habrá una imposición, no habrá un sistema que te está saqueando. El paradigma económico, por ejemplo, que es otra estafa a gran escala. Los impuestos, la mayoría no son absolutamente necesarios. O sea, digamos, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el banco mundial, tiene dinero infinito, tiene dinero ilimitado, o sea, tiene cogidos por los huevos a todos los países. Entonces, cuando los países dicen, estamos en quiebra, es mentira. Los bancos no quiebran. O sea, es una estrategia simplemente para empobrecer a la población. Entonces, cuando dice, hay que hacer un esfuerzo, pagar más, es todo mentira. Entonces, quiero decir que con la capacidad productiva de unos cuantos humanos se puede mantener a toda la población. No tendría que haber ningún problema de hambre, ningún problema de contaminación. Todos son problemas artificiales creados. Entonces, en un modelo nuevo, con gente nueva, sin basura, sin élites psicópatas, no habría que haber ni ONGs, ni ayuda al tercer mundo, no habría tercer mundo. No habría problemas económicos, no habría, eso no existiría. Por eso digo que hay que resetear, borrar todo lo que conocemos, que está caduco, que está viciado, y empezar a crear de verdad. Claro, sería un mundo ideal, un mundo como Walden 2, ¿no? O sea, sería algo completamente libre de... También me viene mucho esta idea del patriarcado, ¿no? De todo lo que Es otro implica juego el más, o conseguir sea, la el tema, sí, el patriarcado, el racismo, la lucha de clases, todo es lo mismo. Son sí. consignas que llegan desde arriba para dividir a la población. Primero, venga, voy a darle mucha fuerza a los hombres para que sometan a las mujeres. Luego le doy la vuelta y así los tienes peleados de por vida. Y nunca se pelean contra la mano que mece la cuna. Es un juego de siempre. O Es sea, decir, son patrones somos culturales que van peones, insertando. ¿no? ¿Eh? Somos peones, ¿no? Totalmente. Es decir, el tema es que lo que quiere el divide y vencerás. Si consigues que la sociedad se enfrente entre sí, entre comunistas y liberales, digo que son lo mismo, que responden al mismo amo. Entre razas, digo, pero a ver, si somos humanos, a mí qué coño me importa qué raza tengas, qué orientación sexual tengas, qué narices me importa eso. Si a alguien le importa eso, es que está tarado. Es el Bueno, problema. claro, Si alguien... y las causas de todas las guerras de los ismos siempre han sido por diferencias, ¿no? De religión, de raza, de política, de nación. Siempre las guerras han sido justificadas, ¿no? Por estos ismos. Los ismos sirven para que la gente de a pie que no tiene una motivación bélica se acabe metiendo y confluyendo emocionalmente con esas historias. Entonces, por ejemplo, aquí en Cataluña, que tuvimos todo el procés, bueno, que aún no ha acabado, pero bueno, yo creo que ya está más muerto que otra cosa, esto fue financiado por Soros, por mafias, para conseguir que ese movimiento tuviera suficiente fuerza. No es un movimiento espontáneo surgido de 4 personas. Digo, vale, los que eran espontáneos eran 4. Que después se suman no sé cuántos millones de personas, esto porque lo han financiado. ¿Para qué? Para dividir el país, para que estemos durante 2 años y pico hablando solo de eso, que luego se queda evidentemente en nada, pero alguien ha tenido que meter dinero en eso. Con hace unas semanas lo de George Floyd, aquel negro que asesinaron, el policía y tal, de repente sale no sé cuánta gente que soy antirracista, que no sé qué, no sé cuánto. Digo, a ver, yo creo que el tema del racismo ya tenía que estar superado desde hace siglos. O sea, de verdad que el aprendizaje que ha hecho las personas en mayo de 2021 es que que la vida de los negros importan. ¿De verdad que eso lo has aprendido ahora? A ver, ¿esto qué clase de timo es? Evidentemente que todas las vidas importan. ¿Es necesario resaltar esto? Lo próximo que nos van a decir, que violar está mal. Hombre, pues por favor, es evidente que lo está. Entonces, todo eso está financiado, todo eso está movido. Espontáneamente no se mueve ningún movimiento. ¿Verdad que durante el confinamiento no hubo ningún movimiento? Digo, mira qué calladitos están todos. O sea, de repente nos plantan una dictadura, se cargan todos los derechos y la gente aplaudiendo a las 8. Digo, nos acaban de meter ahora tanto a hablar de Estado represor y tantas historias y de repente nos plantan una dictadura y todo el mundo, bueno, yo me adapto, yo estoy bien. Digo, vale, muy bien. Digo, nos acaban de meter la madre de todas las distopías y estos que salían a la calle, que se mataban, que parecía que la Guardia Civil pasaba de todo, podían reventar Barcelona con cócteles Molotov, nadie decía nada y de repente todos más callados que en misa. Ahora nos plantan los bozales, nadie dice nada. ¿Qué significa? Que todos los movimientos revolucionarios están financiados. Alguien mete dinero, agita al B, se matan entre ellos, ya está. Oye, que este te ha llamado gilipollas, este te ha llamado hijo de puta, venga, mataos. Y la gente lo sigue. Claro, visto así es como desesperante, ¿no? Porque parece que absolutamente todo lo que sucede
y nos vuelcan en los medios de comunicación es una distracción. Absolutamente que es una distracción. O sea, todo es para que tú no investigues por tu línea personal, porque no indagues en tu propio mundo interno, porque estás bombardeado 24 horas, vas a hacer una meditación, vas a hacer una canalización para intentar, pregúntate cuál es el origen de las enfermedades, intenta responderlo internamente, escuchando tu voz interior, y hasta que no conectes con tu voz interior, no te dejes bombardear por ninguna idea peregrina que tengas insertada. Descubrirás que tienes la respuesta a todas las cosas. Y luego tu propia inteligencia interior te irá guiando hacia los canales apropiados, hacia las fuentes apropiadas, irás poco a poco descubriendo todo ese material del que hablamos. Todo ese material está. O sea, toda esa información que llaman conspiranoias y demás, está por ahí, está explicada y escrita desde hace años y se va cumpliendo toda rajatabla. O sea, esos planes de los microchips, de la pandemia, eso está escrito en los libros de David Icke desde el año 1990, viene hablando de todo esto. Antes has hablado también de la comida, ¿no? Y del aire, de la comida, de todo. Entiendo que la descontaminación empieza por ahí también, ¿no? En gran parte sí, el tema es que no es tan sencillo porque las opciones de tener alimentos sanos es complicada, porque aunque tú compres los orgánicos del supermercado, están fabricados igualmente por Nestlé, por Coca-Cola, es decir, el mundo alimentario está controlado por 10 empresas. 10 empresas controlan, creo que es más del 95% de toda la producción alimentaria. Entonces, ¿qué pasa? La misma que te infla de galletas, de McDonald's, de hamburguesas, es la que te vende los alimentos orgánicos. Digo, vale, o estás directamente en contacto con un campesino que te da la comida directa intentando comer los pesticidas, o eso es complicado. Entonces, intenta contaminarte lo menos posible, es decir, yo creo que tampoco te voy a dar clase de nutrición ahora, nadie la necesita, es decir, que más o menos cada uno se informe, pero evidentemente que trate de limitar el nivel de toxicidad dentro de su alimentación, pues procesado, azúcares refinados, todo el ABC no es muy complicado de hallar esa información, pero evidentemente hay que cuidarlo. Claro, cuanta más porquería te metes, más se atonta tu sistema, más dócil eres, más manso eres y más dependiente te haces de eso, porque evidentemente todos esos alimentos glutamáticos y demás generan una adicción brutal. Lo mismo con el aire. Si nos encierran en casa, no puedes respirar aire fresco. Lo primero que hacían era cerrar los parques, cerrar los bosques y los montes para que no respira. Digo, bueno, ahí ya tienes. Ahora está prohibido incluso, creo, bañarse en ríos y demás. O sea, hay prohibiciones expresas para que, o incluso dificultades para que te bañes en el agua de mar. El agua de mar, pues que evidentemente tiene todos los elementos de la tabla periódica, que es curativa, que es sanadora, intentan limitarte a todo lo posible. Por lo menos te van dando las pistas de aquello que no tienes que, o sea, que aquello que tienes que hacer, que te dé el sol lo suficiente, que te puedas bañar en agua de mar en un momento dado, que lleves una vida saludable, en definitiva. Entonces, alimentación, por ejemplo, la mascarilla hace que no respires, que no oxigenes. Pues entonces, intenta hacer lo posible, pues, por lo menos, coño, es que hay gente que la lleva hasta en casa, digo, por favor. Sí, sí, totalmente. Respira hondo, en cuanto puedas respira hondo. O si vas solo por la calle, te la bajas un que sea que se respires con la nariz. Digo, si vas solo, vale, si eres muy paranoico, vale, pues cuando venga alguien te la subes. Pero cuando vas solo por la calle, ves un ancianito a 36 grados por la calle, él solo, con la mascarilla hasta arriba, digo, es que le va una embolia, se va a asfixiar. A pesar de todo eso, te escucho hablar y te percibo con optimismo. Sí, por supuesto, porque ya digo, una cosa es lo que quieren hacer y otra lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, otra lo que la resistencia, es decir, lo que las personas que todavía tienen interés por arreglar este mundo, podemos hacer gracias a nuestra energía. Todos somos creadores de nuestra realidad. Eso hay que entenderlo. Entonces, si creamos nuestra realidad, lo hacemos con el contenido que hay en nuestro psiquismo. Si mi psiquismo está contaminado, digamos que la energía que yo genero pasa por un holograma que está viciado. Entonces, a medida que yo voy limpiando mi holograma, empiezo a crear una realidad sin los factores contaminantes que tengo culturalmente. Por eso digo que ahora mismo, si somos incapaces de pensar en términos exentos de esa contaminación, es imposible que creemos una realidad alternativa. De la gente, los que yo conozco, me dicen, pues ¿por qué no salimos a la calle a pelearnos? Digo que no se cambia la sociedad saliendo a la calle. Que los movimientos de salir con la pancarta son movimientos financiados. Los únicos que aparentemente han funcionado es porque están financiados. Movimientos espontáneos de gente real que de repente se organizan 4, salen y movilizan, no ha ocurrido nunca. Habrá ocurrido una vez y habrá tenido un impacto minúsculo. Entonces,
No es una cuestión de salir a la calle, no es una cuestión de transgredir las leyes, no es una cuestión de enfrentarse a los poderes. Digo, no, no va a ser esto. Es un cambio de conciencia, un cambio de paradigma. Darme cuenta que me están tomando el pelo, apaga la tele o no le hagas caso, mírala para saber si mañana puede salir o no puede salir. Pero no hagas caso a las mentiras que te están troleando. Todo el rato intentan que te sientas débil, que te sientas pequeño. Con el tema de George Floyd, ¿qué decían? Agáchate y pide perdón. Hinca la rodilla y pide perdón por algo que tú no has hecho. O sea, si un cabronazo es racista, ¿tengo que pagarlo yo? ¿Qué tontería es esa? O sea, hay un simbolismo psicológico en todo lo que nos han hecho hacer, mejor dicho, todo lo que han intentado que hagamos, tremendo. Lo primero es, lávate mucho las manos. Simbolismo psicológico, desentiéndete, no te hagas muchas preguntas. Eso es lavarse las manos. Tápate la boca con el bozal, no hables, no cuestiones, no tienes que... Unifórmate, porque con la boca tapada somos todos muy parecidos. Ya los feos y los guapos se igualan. Todos somos ganado. Aplaude, da muchas las gracias a todos los que están trabajando, muy bien, vale, la gente que está haciendo su trabajo me parece muy bien, pero de verdad tengo que aplaudirle, digo, somos el país que estamos, se supone, con más muertes casi de toda Europa y encima aplaudiendo, y vale, están pasando un mal rato, yo entiendo que están pasando un mal rato, pero bueno, parece que aplaudir también es aplaudir al gobierno, digo, no, a ver, el gobierno, aquí son títeres, son marionetas, entonces, ¿qué es eso de aplaudir? Digo, que hagan bien su trabajo, que pasen un buen día, lo mejor que puedan, intenta que pasen bien, pero no necesitas darles un extra. Ese aplaudir es una forma de sometimiento. Agáchate, pide perdón, distánciate de los demás, no te acerques mucho a los demás. Peligro que te unas con otro. Distánciate, cállate la boca, agacha la cabeza, pide perdón y lávate mucho las manos. O sea, mira para otro lado. Prohibido reunirte, ¿no? Con otros. Prohibido reunirse, no te unas con nadie, que eso está muy mal, que es peligroso. Fíjate que cuando hubo manifestaciones con el tema de Floyd y demás, ahí no había contagio. Ahí no, incluso salían notas de prensa que decían, no, se garantiza que aquí no ha habido contagio, que todo está perfecto. Ahora, si haces una fiesta con tus amigos, cuidado, que 4 irresponsables se han juntado en un bar. ¿Esto qué es? ¿Está permitido? ¿Qué problema hay? Tenemos más preguntas. ¿De qué manera es que van a caer las élites? Bueno, van a caer... El tema es que arriba, en la pirámide, esto es algo ya un conocimiento ya, digamos, esotérico, no me pidáis pruebas porque no las puedo dar, pero básicamente había 3 reptilianos. Esos 3 reptilianos son los que estaban encima de la cadena de mando. De hecho, eran mandados de seres de otras dimensiones. Estos han caído, estos se han ido del planeta recientemente, viendo que este planeta no es rentable en estos momentos por el tema energético que decíamos antes. La capacidad de absorber energía de este sistema ha bajado considerablemente. Ahora es mucho más caro. Esta granja es mucho más cara, da mucho menos rendimiento. Entonces, no se da cuenta, se han ido. ¿Eso qué significa? Se ha roto la cadena de mando. Entonces, ¿cómo van a caer? Se van a matar entre ellos. Como no hay una cadena de mando, es decir, hasta ahora ellos recibían un tipo de información vía directa de unos seres de otras dimensiones, que en parte pues eran grises, eran, bueno, los típicos grises, los humanoides, estos ahí con los ojos grandes y tal, eran pequeños mandaditos, entonces algunos con forma humanoide pues recibían esas informaciones y las élites iban aplicando. De hecho, los que están por debajo de esos seres de otras dimensiones, pues son las sociedades secretas, los altos grados de los Illuminati, son las masonerías, esos altos más altos, los Skull and Bones, todas las sociedades secretas, los jesuitas, el Papa Negro, todo lo que son las sociedades secretas en sus niveles más altos, son aquellos que ahora mandan, son los que están por encima. Pero ¿qué pasa? Que son humanos simples y corrientes, humanos desalmados, con un conocimiento acumulado muy alto, pero ahora sin información confidencial. Entonces, van a empezar a tener luchas internas entre ellos. Es decir, si hasta ahora iban todos a una, porque había un mando común, ese mando común se ha fracturado. En el momento que más gente pongamos una energía contra ellos, van a ir cayendo. ¿Por dónde están empezando a caer? Las redes de pedofilia, las redes de pederastas que había pues en la famosa isla de Epstein, que claro, en Netflix sacan un documental que te explican la parte light de todo eso. La parte jodida es todos los actores de Hollywood que están implicados. Todo eso ha ido saliendo y poco a poco irán cayendo más. Claro, hay que darse cuenta de que esa información siempre ha estado más o menos disponible, pero misteriosamente, cada vez que consiguen capturar a uno y que parece que va a confesar, pues en su celda pues se suicida o muere de un infarto o de un cáncer de páncreas. Es decir, las élites tienen capacidad muy fácil para asesinar a las personas que tienen información polémica. Esto poco a poco se les va a ir acabando. Es decir,
primero, ya hay demasiadas pruebas de que cualquiera que ha tenido exagentes de la CIA y demás se los han ventilado. Claro que luego sale. Curiosamente, esta persona, eso hay que ver aquí en España, el caso Gürtel, Sí, todos los testigos que estaba había pensando en fueron eso. muriendo uno tras de otro, parecía Juego de Tronos aquello. Murieron todos. Claro, entonces dije, vale, si esta pequeña escala, estos que son unos mataos, se pueden cargarlo, a gran escala es muy fácil. Además, si se prohíben las autopsias o compras simplemente al médico que hace autopsia, no, este es lo que vamos directamente, ya está. Es tan sencillo como eso. Entonces, ellos siempre utilizan estos métodos. ¿Qué pasa? Ahora ya se les ve el plumero. Ahora ya es tan descarado, está tan movilizado que hay miles de ojos puestos allí. Entonces ya no van a poder actuar con tanta impunidad. Entonces van a ir cayendo. Entonces, ¿cómo van a ir cayendo? De arriba a abajo. Primero están cayendo los de arriba, esos son los que tienen problemas, y los de abajo se empiezan a pelear entre ellos. Entonces, iremos viendo cómo se van fracturando, se van rompiendo. Veremos que los políticos, por supuesto, empiezan a perder la cohesión. Hasta ahora, desde marzo hasta ahora, aquí en España había una cohesión perfecta, ¿no? La oposición y la OTAN se insultaban, pero al final tomaban las decisiones juntos. Sigue habiendo muchas veces. Uy, cuando se trata de investigar al rey, ahí todos están de acuerdo. Da igual, son izquierda o derecha. Ahora mismo se han diluido. Ya no hay esas divisiones. Entonces, a medida que queden claras que esas divisiones de alguna manera han sido ficticias y empiezan las divisiones reales, ahí es cuando nos damos cuenta de que no tienen nadie que les mande arriba. Cuando no tienen nadie que les mande arriba, se van a matar por su propia naturaleza. Por eso digo que están perdidos. Okay. Solo que esto tardará. Tardará por lo menos eso. Yo calculo que en un año y medio ya tenemos el 80% caído. Otra pregunta, Robert. ¿Qué alternativa debiéramos plantearnos en términos de organización social y económica? Por ejemplo, una alternativa al capitalismo imperante en la actualidad. Claro, eso es lo mismo. Las alternativas que podemos plantear de momento, mientras esté este sistema, son implanteables. Evidentemente, lo ideal sería un trueque, algo de este estilo, algo que no requiera que cada vez que tenemos una interacción tú y yo, el Estado tenga que intervenir en ello. O sea, si yo le quiero prestar dinero a un amigo, por ejemplo, una transferencia, pues el Estado se lleva un impuesto. Entonces significa que quieren participar de todas las transacciones. Por eso quieren cargarse el dinero en metálico. Porque si yo te pago en negro, entonces no hay ningún problema. El Estado allí no pilla nada. Pero en este caso lo que quieren todo el rato es que estemos, digamos, financiando o recibiendo impuestos. ¿Esto qué pasa? Por muy jodido que sea el capitalismo, el comunismo es lo mismo. Porque al final el comunismo es que los de arriba son liberales entre ellos y nosotros somos pobres entre todos. Entonces digo, el problema no es el capitalismo ni el comunismo, el problema son las élites. El problema es que hay alguien que manda, que es el que dirige las reglas de juego, y cuando quiere cargarse o crear una crisis, la genera. Cuando quiere empobrecerte, te empobrece. Cuando quiere, te da un poquito de dinero para que finja, para que creas que puedes ganar al casino y de repente te hago perder todo el dinero. Si tú juegas a la ruleta, te hago ganar 2 veces, así te vienes arriba, lo apuestas todo y lo pierdes. Entonces, ellos tienen dinero infinito. Si tienen dinero infinito, solo quieren más control, no quieren más dinero, no te quieren sacar dinero. El dinero ya lo tienen. Lo que quieren es que tú te empobrezcas. Entonces, ¿qué pasa? Los modelos alternativos todavía no es el momento de plantearlos. Es mucho más importante destruir, por eso estamos en Plutón, Júpiter, Saturno, destruir lo que está montado que empezar a crear algo nuevo. Todavía no es el momento de crear. Porque hasta que no nos demos cuenta de la magnitud del engaño, las únicas alternativas que se nos van a ocurrir están viciadas. Por eso digo, no es el momento de crear. Ahora mismo, si tú creas con estos aspectos, se te va a ir al carajo lo que crees. Bueno, claro, el problema es la estructura jerárquica, ¿no? Y es lo que planteas. Tiene que haber una estructura igual, ¿no? Horizontal, sin nadie que controle. Te parecerá una pregunta absurda, pero me estaba planteando, ¿a quién debe votar Robert si es que vota? A nadie. No, o sea, no he votado, o sea, voté la primera vez del año de carrera que estaba en política, digo, ya voy a votar y voté un nulo, es decir, pues una gilipollez. Tú vienes de política. ¿Eh? Tú vienes de política. Sí, yo estudié políticas, entonces, bueno, el primer año voté por decir, bueno, voy a votar una vez y voté un nulo simplemente pues por decir que he ido allí y ya está y ve de proceso. No voto a nadie porque evidentemente siempre digo que es votar entre Johnson Williams y William Johnson, es decir, que me da igual quién gobierne porque reciben órdenes del mismo. Entonces, aunque me beneficien una cosa, en lo importante me van a joder todos. Entonces, directamente no participo en esa farsa. Me parece que es un sistema que está viciado. Es como escoger entre garrote vil o cámara de gas. Digo, bueno, pues casi, yo qué sé, da lo mismo, me vas a matar igual, ¿no? Digo, sí, te voy a matar igual. Digo, bueno. Claro, al final,
dejando de lado que estamos en una constante como lucha entre nosotros, en separación, ¿no? Al final es una experimentación más, un juego más del universo, ¿no? O sea, el universo no tiene moral, entonces no es que haya buenos o malos, ¿no? Eso es algo humano o nuestra visión es esta, ¿no? Es decir, al final sí que hay una lucha de poder, hay una intención de control, hay un objetivo de empobrecimiento por parte de una élite, ¿no? Pero al final todo se trata de experimentar, ¿o cómo lo ves tú eso? Bueno, sí, Desde una visión efectivamente. más macro, ¿no? Sí, a ver, a una visión más macro, pues es lo mismo. ¿Un león es malo por matar gacelas para alimentarse? Bueno, nosotros estamos siendo depredados por Claro. humanos y entidades que somos su alimento. Entonces, al igual que nosotros no estamos en lo alto de la cadena alimenticia, a nivel energético, nosotros somos ciegos o sordos o idiotas o por lo menos tenemos una dificultad perceptiva muy superior a la mayoría de entidades que tenemos en el plano astral. Entonces, nos van depredando, se ríen en nuestra puñetera cara. O sea, tenemos voladores por aquí encima, por aquí en la zona del pecho, nos están sacando y son sanguijuelas energéticas todo el rato. Se te meten en el pensamiento, entras en bucle, piensas que tú eres gilipollas, pero realmente es una entidad que te está machacando. Entonces, es neutro. Por supuesto que tienen derecho a hacer lo que quieran. Nosotros bien que nos alimentamos, incluso aunque seas vegetariano o vegano, te alimentas de plantas y son seres vivos. Estás comiendo igualmente. Entonces, estás arrancando una vida para tú poder subsistir. Entonces, en este mundo tenemos microorganismos que vamos matando dentro de nosotros. Entonces, en ese sentido es absolutamente neutro, es decir, no hay una carga moral. Entonces, ellos hacen aquello para lo que están programados y nosotros es una experiencia, por supuesto, de superación, de lucha, en la que nos hemos metido voluntariamente. O sea, ya sabíamos al fregado al que entrábamos. Lo que pasa es que supongo que nos veníamos arriba ahí con nuestra energía de luz. Digo, no, sí, yo lo voy a hacer, ya verás tú que me doy cuenta de todo cuando esté allí. Digo, ya. Entras aquí abajo y dices, hostias, vaya mierda es esto. Claro, encarnar para vivir este momento significa que te va la marcha, que sabes que estamos en una de las épocas más complejas, complicadas de la historia. Bueno, ha habido más complicadas. Yo prefiero esto que la Segunda Guerra Mundial, la verdad. O sea, por malo que sea esto, estoy seguro que ha habido épocas mucho más truculentas o en sociedades o en lugares mucho peores. Es decir, que por mal que estemos, digo, bueno, comparativamente, esto es una minucia. Sí. Entonces, otra pregunta. Si lo he entendido bien, ¿sería un liberalismo llevado al extremo no contar con la figura del Estado en ninguna de sus formas? Sí, eso desde luego sería un liberalismo o una cooperación muy extrema donde existe una cooperación basada en la solidaridad. Es decir, que nadie me obligue a ser solidario, pero es que de forma natural, tú en tu familia, con las personas a las que quieres, ya les ayudas de manera natural. No necesitas que me retribuyas. Digo, si tengo que ayudar a mi hermano, tengo que ayudar a mi pareja, a mi madre, a quien sea, lo hago de corazón. Entonces no necesito una figura que me fuerce a hacerlo. Y si alguien no quiere ser ayudado, pues no le ayudas. Entonces, claro, un liberalismo entre gente honrada es perfecto. El problema del liberalismo es la gente abusiva. Ese es el gran problema. Lo mismo que un comunismo entre gente honrada, pero sin nadie que sea el que lo gestione, pues también sería perfecto. Es decir, al final de lo que se trata es, tenemos relaciones horizontales entre adultos, de igual a igual, decididas libremente, sin coerciones. Entonces, es el sistema que tendría una pareja ideal, que tendría una familia ideal, ese sistema extrapolado a gran escala. Entre gente honesta todo vale. Entre miserables no vale ningún modelo. Porque siempre uno intenta trampear, intenta sacar más provecho que el otro. Eso es lo que tiene que ser derribado. El aprovechamiento, abuso o parasitación. No puede haber relaciones basadas en la parasitación. En yo tengo que sacar más que tú. Digo, no, hacemos algo que nos beneficie mutuamente. Y si no podemos poner de acuerdo, pues no ponemos de acuerdo y cada uno por su lado y ya está. Entonces, eso sería una sociedad naturalista, o mejor dicho, que funcionaría naturalmente bajo un principio de reciprocidad. Como más orgánico, ¿no? También Claro, entiendo. pero para eso hay que derribar todas las estructuras jerárquicas que hay. Claro. El problema es, Sí, porque sí. sin la parasitación energética, no habrá ni psicópatas, ni criminales, ni gente desviada. Sin parásitos energéticos no se pueden amplificar esos instintos. Entonces no habrá gente que se quiera aprovechar. Claro, es decir, la idea de abuso, ¿no? de querer estafar, de querer timar, de querer robar al prójimo, se anula o desaparece en cuanto hay una estructura horizontal. Bueno, eso en un mundo de personas honestas. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que entrar. ¿Cuál es el origen de la deshonestidad?
¿Por qué una Vale. persona cae en la sombra y de repente quiere sacar más ventaja que el otro? Parasitación energética. Cualquier Vale. indicio o principio que tengas de naturaleza más egoísta, que realmente es algo neutro, es decir, yo miro por mí mismo y ya está, ¿qué pasa? Los parásitos lo amplifican, lo multiplican, incrementan esa escala, entonces la persona es mucho peor de lo que debería. A eso le sumas una contaminación cultural y entonces la persona realmente es inadaptada y no sabes qué hacer por ella. O sea, las leyes ¿para qué están? Para protegerte de gente que no respeta absolutamente nada. ¿Por qué están las ideologías? Para protegerte de gente que no respeta al prójimo. Si todo el mundo es empático, ¿qué leyes necesitas? O sea, yo no necesito que me digas una ley que me diga no robar o no matar. Es que no lo voy a hacer. Es que me sentiría fatal si accidentalmente lo hiciera. Entonces, no necesito que me recalques algo que es una obviedad. Por eso digo, cuando digo todas las vidas negras importan, digo, ¿de verdad esto me lo tienes que decir ahora? Esto lo sé desde que tengo uso de razón o antes. O sea, el respeto es algo innato. Entonces, cuando no ha surgido y se ha desviado, es que algo ha amplificado, un miedo, un rechazo, pienso que estos son malos, que me pueden hacer daño. Eso es lo que justifica que yo tenga ganas de destruir al otro. Ok, entonces desde este planteamiento nace la conclusión de que el ser humano es bueno por naturaleza. Sí, pero hay que entender, el ser humano, el alma humana es buena por naturaleza. El ser Vale. humano, en cuanto encarna al estar sujeto a todo tipo de influencias energéticas nocivas, una contaminación cultural y demás, se puede pervertir muy rápido, pero muy, muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que casi un bebé de 2 meses ya puede empezar a tener rasgos hijopúticos. Entonces, técnicamente, aunque nazca puro y virginal, se puede pervertir muy deprisa. Ok. Sí, bueno, tiene sentido viniendo de Urano a Acuario, ¿no? Sí, esto es la nueva era, ¿no? En la que estamos, pero ahora estamos en la transición, ¿no? O sea, aún no estamos en la era Acuario, estamos No en estamos la todavía en la era transición. Acuario. Pero a Sí. ver, ¿qué pasa? Desde el 2012, desde el 21 de diciembre de 2012, entramos en la banda de fotones, que implica que estamos alineados con las Pléyades, entonces estamos en una nueva era ya. Aunque no estemos en la era de Acuario, estamos en una nueva era. Entonces, energéticamente eso genera una serie de cambios. También en 2023 entrará Plutón en Acuario. Pongamos, si mi pronóstico primero, que es que en 2 años está resuelto, que es el más optimista, el que yo me esfuerzo por hacer real, no se cumple, como muy tarde en 2025. 2025, que tenemos Plutón en Acuario, que tenemos Urano en Géminis, que tenemos Saturno y Neptuno en Aries, hay un aspecto armonioso entre todos los lentos a la vez. Allí seguro que está todo solucionado. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué te refieres con todo solucionado? Todo solucionado es élites han caído y empieza a emerger una nueva realidad, una nueva humanidad conectada con la quinta dimensión. Ok, pero es el inicio, ¿no? Es como que para que eso nazca, crezca y se mantenga, tienen que pasar décadas, ¿no? En principio tendría que ser todo bastante más rápido. O sea, ¿Sí? es decir, Ok. precisamente por el principio de Acuario tiene que ser todo muy veloz. Por eso creo que Vale. los cambios que vamos a ver en los próximos años van a ser brutales. O sea, al igual que todo se Ok. está precipitando ahora, que está colapsando el sistema, que esto es un terremoto social, económico, político, científico y demás, también la sociedad que florecerá será algo muy veloz, algo incipiente, pero que enseguida empezará a manifestar cuál es su funcionamiento real. Por eso, no sigamos con los preceptos anteriores, donde una civilización tarda eones en... No, esto tiene que ser rapidísimo. Ok, Precisamente ok. porque en cuanto hay un despertar espiritual, todo es súper rápido. Lo que es lento es esta densidad. Hacerlo aquí lentamente, culturalmente, con lo que nos han enseñado es que todo es lentísimo, que todo cuesta una barbaridad, que para ser psicólogo tienes que hacer no sé cuántas carreras, no sé cuántos másters, y luego cuando has hecho 1000 terapias, entonces a lo mejor ya te puedes empezar a decir que soy psicólogo. Digo, eso es lentísimo. No es real. En el mundo espiritual todo es instantáneo prácticamente. Entonces, vamos a una sociedad donde todo se puede hacer instantáneo. Fijamos, si no, en la tecnología, las telecomunicaciones. Antes, para hablar con alguien que estaba en otro país, bueno, era lo que había que hacer. Ahora estamos haciendo aquí un directo en YouTube y no nos hemos reunido con nadie. De repente, pues no sé cuánta gente habrá conectada, pero es igual. Esto lo puede ver quien le dé la gana, solo que tenga una conexión a Internet. Entonces, esto parecería magia hace 25 años. Bueno, sería magia pura y dura. Entonces, Totalmente. los poderes espirituales rebasan y multiplican exponencialmente cualquier cosa que pueda hacer la tecnología. La tecnología es magia barata en comparación a la espiritualidad desplegada. Magia terrestre barata, ¿no? Sí, prestidigitación, truquitos de nada.
para ir terminando, porque no acabaríamos nunca, pero ya ha pasado una hora y como conclusión, antes has recomendado, yo te pediría qué recomendaciones, qué consejos, ¿no? Has hablado de que nos cuestionemos, que la gente se cuestione, ¿no? Pero ¿qué otras cosas, ¿no? ¿Qué recomendarías para ese despertar, ¿no? Para acelerarlo, para ir hacia allí? Primero, trabajo espiritual. Eso es meditación, es trabajo personal, limpia tus mierdas, haz terapia, hazla tú solo, haz lo que sea, pero dedícate tiempo a ti mismo, a investigarte, a asegurarme que no tengo temas pendientes obvios que no he trabajado, que tengo miedo a no sé qué, bueno, pues coño, empieza a trabajar ese miedo, que tengo un problema con mi madre, trabaja el problema con tu madre, que tengo un problema con los hombres, con las mujeres, con lo que sea, trabájalo, por favor. O sea, haz el trabajo personal y espiritual. Espiritual significa aprende a conectarte contigo mismo. Aprende a descubrir la información que tiene tu ser. Tu ser es como si estuviera aquí arriba y tuviera unos ojos, unos oídos que tú no tienes, que puede captar cosas y ver cosas que tú no ves. Entonces, pregúntale a él qué ve y qué escucha. Y te darás cuenta que te responde con tu intuición, con resonancia. Entonces, acostúmbrate a intentar llegar a la verdad por tus propios medios. Que luego, además, te gusta investigar y corroborar, pues entonces, pues mírate canales alternativos, mírate a David Parcerisa, mírate a Noticias Ocultas X, mira a Rafael Palacios, o sea, busca canales alternativos, gente que informe desde otro punto de vista, Discovery Salud, revistas, fuentes alternativas, de estas que están pues maltratadas por la prensa. O sea, intenta salir de tu ciclo habitual de mirar únicamente lo que digan los canales oficiales, porque es que te van a tomar el pelo sin parar. Empieza a cuestionar incluso las cosas más básicas que te han contado, de historia, de ciencia, cualquier cosa puede estar completamente manipulada. Pero entonces digo, ¿cuál es la verdad que resuena dentro de ti? Si tú tuvieras que decir cuál es la verdad sin ningún condicionante de nadie, ¿cuál dirías que es? Empieza a guiarte por tu propia verdad. Empieza a ser valiente y atrévete a decir, a sostener algo, aunque no puedas compartirlo, aunque no vayas a recibir el apoyo de nadie. O sea, ten la valentía de hacerlo. No digo que salgas como yo aquí a soltarlo al mundo y a exponerte. No hace falta que hagas esto. Basta que lo hagas en tu intimidad. Con que lo hagas en tu intimidad es más que suficiente. No necesitas hacer una divulgación. Si te apetece hacerlo, hazla, pero no es necesario. Entonces el trabajo es, primero, empieza a escuchar tu voz interna. Trabájate, no dilates más. Y tercer punto, empieza a interesarte por el crecimiento colectivo. Ahora mismo estamos en una misión global. Es que a mí me da igual lo que pase. Digo, pues que no te dé igual. Es que ya no es el momento de mirar para otro lado. O de lavarse las manos estaba muy bien. Digo, no es el momento de lavarse las manos. Estamos ante una batalla, entre comillas, conjunta. Bueno, mejor dicho, sin comillas. Esto es una guerra. Es una guerra energética. No es una guerra de pegarse ni nada de eso, pero sí que es una confrontación. ¿Y por qué digo que es una guerra? Porque estamos siendo atacados y violentados. O sea, no puede ser indiferente. Bueno, si tú eres indiferente, tú vas a recibir 20 bofetadas y no te vas a responder, ¿vale? Pero las 20 bofetadas te van a llegar. Energéticamente te están parasitando y atacando todo el rato. Pues digo, bueno, prefiero no verlo. Digo, bueno, vale, pues muy bien. Alguien te está robando cada día el 40% de tu energía, luego te duele la cabeza y dice, uy, pues ¿qué puedo hacer yo para...? Digo, quítate los putos parásitos y verás cómo tienes más energía. Y verás cómo duermes bien y no necesitas tomarte 50.000 tilas para dormir o 50.000 pastillas o lo que haga falta. Te darás cuenta que limpieza de parásitos, si la haces regularmente, no que un día voy a una sesión de Reiki y ya está, no, aprende a hacerlo tú, hostias. Si lo aprendes a hacer tú, verás que tienes beneficios inmediatos en tu vida. Sé regular, sé consciente de que esto es un combate colectivo. Cuanto más hace uno, más ayuda al resto. Somos una red. Y al igual que la red puede ser contaminada en lo negativo, el inconsciente negativo lleno de basura, también la red en lo positivo. Entonces, si muchas personas estamos despiertas, estamos conectadas, nos miramos con complicidad, poco a poco el sistema se va derribando. La mentira va cayendo y la verdad va aflorando. Es decir, lo que realmente somos, el buen rollo, el amor, la justicia, todo aquello que está genuinamente en nuestro impulso natural espiritual, o sea, lo que es la bondad genuina, esto va a emerger de manera natural. Pero para eso tengo que derribar todo aquello que me está haciendo que yo reaccione, que me sienta violentado, que me sienta cabreado. Y digo, ¿por qué tengo que estar cabreado? Si yo no tengo ganas de enfadarme con nadie, entonces digo, vale, si estoy siendo bombardeado, digo, vale, tengo que parar ese bombardeo, tengo que darme cuenta de que está, tengo que repelerlo y entonces empezará a emerger mi verdadero buen rollo. Y estaré bien siempre, pase lo que pase. Si lo hacemos todos a la vez, el efecto es multiplicador. Por eso digo, es una cuestión colectiva, es una cuestión de informarse bien y es una cuestión de aprender a escucharse a uno mismo.
Genial, muy buenas recomendaciones. Esperemos que este vídeo no sea censurado y se Ojalá. mantenga un tiempo por lo menos en la red, porque creo que tiene información valiosa. Así que bueno, a ver si lo conseguimos. Seguro Pues que sí. muchas gracias, Robert. Muchísimas gracias por tenerte hoy aquí y bueno, por tu tiempo y tu información. Un placer, como siempre. Nada, gracias a ti y ya nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Muy bien.